En esta segunda cápsula digital vamos a ver cómo escribimos en el plan anual o en el programa estas instancias de evaluación, cómo las consignamos, qué escribimos ahí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de decir cómo las vamos a escribir, es que tenemos que distinguir. Tenemos que tratar de diferenciar claramente cuáles son las instancias de evaluación que vamos a aplicar durante el cursado, durante el proceso de enseñanza, y cómo se va a desarrollar, qué características va a tener la instancia final de evaluación, si es que corresponde, ¿sí? Porque en la secundaria no tenemos instancia final de evaluación, entonces lo que vamos a describir son las instancias de evaluación en cada uno de los trimestres. En cambio, en superior y en universitario sí tenemos instancias de evaluación final y ahí vamos a tener que poner un segundo apartado, una segunda parte de la descripción de las instancias en función sumativa que tenga la caracterización de esa instancia final de evaluación o examen final. Entonces, primero tenemos que, cuando estamos hablando del cursado, lo primero que tenemos que hacer es pensar, bueno, a ver, durante el cursado, ¿qué instancias de evaluación yo voy a implementar? Y qué instancias en cada uno de los periodos. Porque, por ejemplo, secundario tiene 3 trimestres. Entonces, tengo que decir qué instancias de evaluación voy a implementar en función sumativa en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Ahora, por ejemplo, como en esta materia, que el cursado es un semestre o realmente un cuatrimestre y no hay división en ese cuatrimestre, hay un único periodo y tengo que decir qué instancias de calificación voy a utilizar durante ese semestre. Entonces podemos tener que el cursado tiene varios periodos y adentro de cada periodo puede tener una calificación o varias calificaciones. Y el cursado puede ser un único periodo y adentro de ese periodo puede tener una calificación o varias calificaciones. Sea como fuera, o sea, esto es lo primero que tenemos que pensar, lo primero que tenemos que diseñar. Pero una vez que tenemos bien claro esto, lo que tenemos que hacer es consignar estas instancias de evaluación. Si nosotros tenemos varios periodos, lo tenemos que poner por periodo. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Si no, no hace falta. Directamente ponemos instancias de evaluación a implementar durante el semestre, durante el cuatrimestre, durante el bimestre, lo que sea. En cada uno de los periodos, si hay varios, o en el periodo, tengo que decir qué cantidad de instancias de evaluación, qué cantidad de trabajos prácticos, qué cantidad de exámenes, qué cantidad de trabajos tienen que entregar, qué cantidad de pruebas. Esos son los tipos de instancia. Trabajo práctico, prueba, examen, no sé, eso, ¿sí? Esas instancias, ¿cuántas? ¿Dos, tres, una? Adentro de cada instancia, es decir, por ejemplo, yo digo, un trabajo práctico ¿sobre qué? Un trabajo práctico que trata de qué cosa. O sea, tengo que hacer una breve explicación de qué estamos hablando en ese trabajo práctico. Es una resolución de diversas actividades que incluyen análisis de caso, no sé, multiple choice, o es un análisis de caso complejo, o es el análisis de artículos, la redacción de algo, la resolución de determinados problemas. ¿De qué trata? ¿Sí? Si es un examen, bueno, deberá indicar las unidades o los contenidos que se tomarán en ese examen. Y si ese examen va a ser oral, escrito. Es decir, tengo que hacer una breve descripción de cada una de esas instancias. Y si no fueran instancias puntuales de evaluación y fueran registros sistemáticos, tengo que decir
qué es lo que se va a registrar, es decir, qué es lo que se va a observar y con qué frecuencia. Entonces, esto tiene que estar. La cantidad de instancias, el tipo de instancia, la breve descripción de la instancia y si fuera un registro sistemático, la frecuencia. Todas estas instancias de evaluación van a recibir una calificación, es decir, van a tener una nota. Cuando hablamos de calificación, aclaro, estamos hablando de calificación numérica, pero también de calificación conceptual. Si yo pongo, en vez de poner 1, 2, 3, 4, pongo bueno, muy bueno, o pongo aprobado, no aprobado, o satisfactorio, no satisfactorio, cualquier cosa que yo ponga, ya sea número o concepto, es una calificación. Ahora, cada una de estas notas o cada una de estas calificaciones que va a tener cada una de las instancias formales de evaluación van a contribuir, van a terminar en una nota de cierre del periodo, ya sea del trimestre, del semestre, del año, de lo que sea, una nota de cierre que es la que yo voy a pasar a las autoridades académicas, la que voy a pasar a un acta, la que voy a informar en alumnado, la que voy a informar en preceptoría. Esa nota de cierre de cada periodo se denomina nota de acreditación, porque yo con esa nota informo si el alumno acreditó o no acreditó, aprobó o no aprobó, los contenidos propios de ese trayecto o de ese periodo que yo estaba evaluando. Entonces, cada instancia de evaluación formal va a tener una calificación. Ahora, esa calificación va a estar asociada en otras 3 posibles acciones que se relacionan con la calificación. Yo, luego de calificar, voy a poder aprobar, promover o acreditar. Vamos a ver qué significan. Vamos a ver qué son 4 palabritas, 4 términos que se suelen utilizar como todos equivalentes y tienen una diferencia sustancial en cuanto a su significado, su importancia y su impacto en la historia académica del alumno. Calificar es asignar nota o concepto, o sea, nota es calificación numérica, concepto, calificación conceptual, en base a una escala. Entonces, eso es calificar. Es decir, bueno, en esta institución se califica, por ejemplo, en la UCA, de 1 a 10, esa es la escala, se aprueba en 4, esa es la nota de cesura, la nota con la que se aprueba, y entonces cuando yo analizo la producción de un alumno, ya sea escrita o oral, identifico en la escala de 1 a 10 qué nota, qué calificación es la que mejor describe esa producción y le asigno la calificación. Eso es calificar. Ahora, si esa calificación coincide con la nota de cesura o la supera, yo voy a aprobar esa instancia. Estoy aprobando al alumno en esta instancia de calificación. El alumno está aprobando. Si esa nota es menor a la nota de cesura, es decir, a la nota de aprobación, el alumno está reprobando, no aprueba esa instancia. Pero la aprobación está vinculada directamente a la instancia de evaluación. Uno aprueba o no aprueba la instancia, no aprueba la materia, no aprueba el trimestre, no aprueba el semestre. Lo que aprueba es la instancia. El trimestre, la materia, el semestre, todo eso tiene otra palabrita. Cuando yo apruebo el trimestre, cuando yo apruebo el semestre, cuando apruebo el trayecto o el periodo por el que yo estoy siendo evaluado, yo estoy acreditando el periodo. Entonces,
¿Por qué? Porque esa nota, la del cierre del periodo, esa se comunica a las autoridades académicas. Esa es una nota que tiene impacto académico o administrativo. Porque hay aprobaciones, hay notas de instancias de evaluación que no se llevan directamente a la acreditación. Es decir, si yo tengo 3 instancias de evaluación en un trimestre, yo no voy a poner esas 3 notas en el acta o en la planilla o en la libreta. Yo voy a poner una. Voy a poner la nota con la que acredita el trimestre entero. Entonces, hay que distinguir las notas de aprobación, que son de cada instancia en particular, con la calificación de acreditación, que es la que yo comunico, la que formalmente hace que el alumno acredite o no acredite un periodo por el que ha sido evaluado. Y finalmente, cuando el alumno acredita el cumplimiento de los contenidos de toda la materia, cuando acredita todos los trayectos, incluido el examen final, y aprueba, comillas, porque no se habla de aprobar, y aprueba la materia, en realidad promueve la materia. Cuando el alumno termina una materia y, como habitualmente decimos, la aprueba, en realidad la promueve. La promoción es esto de cerrar una materia, cerrar una unidad curricular y quedar habilitado para trayectos superiores o posteriores, para pasar a otro año, para pasar a una materia correlativa, para graduarme, para pasar a otro nivel. Entonces, estas 4 palabras, estos 4 términos, son completamente diferentes, quieren decir distintas maneras y los tenemos que aplicar como corresponden. Entonces, cada instancia formal de evaluación sumativa va a recibir una calificación, numérica o conceptual, que va a definir que ese alumno apruebe o repruebe la instancia en función de si esa calificación coincide o está por encima de la nota de cesura o está por debajo de la nota de cesura. La aprobación siempre está vinculada a la instancia de evaluación. En cambio, la acreditación de un trayecto va a depender de la calificación numérica o conceptual que el alumno obtenga en una o en varias instancias de evaluación. O sea, es la nota de cierre, es la que incluye, la que combina todas las notas que el alumno ha tenido durante el periodo que yo estoy evaluándolo para acreditarlo. Vamos a ver un ejemplo de pasar de las instancias de evaluación a la conformación de la nota con la que se acredita un trayecto educativo. Es decir, cómo el docente, teniendo varias notas del alumno durante un trimestre, un semestre, un bimestre, cómo hace para terminar en una única nota, que es la que pasa a la planilla de exámenes parciales, a el acta de exámenes, a la planilla que le entrega el preceptor para completar las notas del trimestre. ¿Cómo hace? Bueno, siempre vamos a poner como ejemplo que tenemos 4 calificaciones de los alumnos. Supongamos que tomamos un trabajo práctico, tomamos una prueba, nos entregó un informe y la 4ª calificación va a prevenir de esto, y en la secundaria, supongamos, de la observación quincenal de las carpetas completas, de un registro sistemático. 4 notas tengo. El punto es que son 4 calificaciones y la nota que tengo que pasar para el trimestre es una. O la nota de parciales del semestre es una. ¿Cómo hago yo para combinar estas calificaciones y formar una única nota? Hay muchos métodos. El punto es que yo, en el plan anual o en el programa, yo tengo que explicar qué método voy a utilizar. Yo tengo que decir, la acreditación del trimestre o la nota trimestral o la nota de regularidad del semestre o lo que quieran poner,
se conformará a partir de, y tengo que explicar lo que voy a hacer. La más común, la más habitual es el promedio de todas, de las 4. Promedio de las 4 notas y de ahí sale la nota que paso al acta o que paso a la planilla. Esa es una opción. No siempre es la mejor opción, porque a veces algo muy importante como puede ser una prueba, el alumno la reprueba o saca una mala nota y las otras las aprueba y con buena nota. Entonces el alumno aprueba el trimestre, acredita el trimestre o acredita el semestre con algún que otro trabajito práctico con el que se sacó buena nota y un examen que a lo mejor era más integral y tenía más peso a nivel de evaluación sumativa, no lo había aprobado. Entonces, el promedio directo no es lo más conveniente. Sí puedo hacer promedios combinados. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a promediar la 1, 3 y 4, el trabajo práctico, la entrega de informe y el registro sistemático. Y de ese promedio va a salir una nota que va a ser promediada con la del examen parcial o con la de la prueba. Entonces ahí el 50% va a responder a la prueba y el 50% al promedio de las otras 3 calificaciones. Esta es una posible combinación usando promedio. También puede utilizar un porcentaje, es decir, ponerle un porcentaje a cada una de estas notas y después hacer la ponderación en función de la proporción de logro y de notas que se ha tenido. Puedo poner como criterio sumar las notas. Entonces, por ejemplo, puedo decir que del total de 10 que va a tener que puede llegar a tener la nota del trimestre o la nota del semestre, 2 puntos van a corresponder al práctico, 3 puntos al registro sistemático, otros 2 puntos, creo que ya voy como 6, 7, no me acuerdo, al informe y 4 o 5 puntos al examen final. Entonces, también puedo decir que va a ser la suma. También puedo poner la mayor o la última. ¿Por qué? Porque tal vez la mayor va a tener que tener alguna explicación, igual que la última, de la relación entre todas. ¿Sí? Supongamos que voy a hacer 3 prácticos que son o 4, que son exactamente igual en cuanto a la complejidad. Y al alumno le voy a decir, bueno, yo te doy 4 oportunidades. ¿Sí? Tenés distintas actividades, pero la complejidad de los 4 y los contenidos que voy a evaluar en los 4 son los mismos. Tenés 4 oportunidades, hacelo 4 veces. Yo tomo la mayor. Yo te voy a poner como nota la mejor de todas. Esa es una opción. Y la opción de la última es, por ejemplo, si yo voy a tomar 4 prácticos, pero que uno se va englobando en el otro. Entonces, el segundo tiene cosas del primero, el tercero cosas del segundo y el cuarto tiene de todos. Entonces, yo te decir, bueno, la nota final va a ser la última. El práctico 1, 2 y 3, ok, buenísimo. Yo te voy a poner nota, pero solamente para que vos veas cómo vas. Porque en realidad la nota que sirve es la del último práctico. Esa es la que voy a pasar a la libreta, a la planilla o al acta. Entonces, de esta manera, yo le comunico claramente al alumno cuáles son mis criterios de calificación, cómo voy a hacer para pasar de varias notas a una nota. Y esto es importante porque otorga transparencia al proceso. El alumno sabe con qué regla jugamos, sabe qué es a lo que se tiene que atener y él también puede organizarse sus prioridades en las diferentes materias. ¿Cómo informamos nuestros criterios de calificación? ¿Cómo hacemos para escribirlo en el plan? Bien. Primero, tengo que saber cuántas notas de acreditación tengo que pasar. Si yo tengo 3 trimestres, saber que son 3 las notas de acreditación. No puedo escribir
el componente evaluativo en el plan anual si yo no sé cuántas son las notas que tengo que pasar? ¿Cuántas acreditaciones va a recibir el alumno? Luego tengo que explicitar, como ya había dicho yo antes, qué instancias correspondían a qué periodo. Ahora tengo que decir, bueno, y la acreditación del trimestre se va a conformar con con las notas de tal, tal, tal y tal instancia de evaluación. Y esa conformación, esa combinación, si tiene varias notas, va a tener que ser clara en cuanto a qué método de combinación voy a elegir. Si las voy a promediar, si va a ser la mayor, si va a ser la última, etc. Entonces, todo esto tiene que estar escrito en el plan. Una vez que el alumno ha realizado la cursada y ha acreditado los distintos trayectos que conforman la cursada, vamos a tener que definir la promoción de la materia, la aprobación de la materia. Para esta cuestión, para este punto, para este tema, es que vamos a destinar la próxima cápsula digital.